Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes para dar inicio a la clase de comunicación. Conmigo, Miss Lorena. El día de hoy, miércoles 16 de septiembre, vamos a conocer un poco más lo que aconteció en la época medieval. Así que todos, lápiz y papel, que comenzamos con la clase del día de hoy. ¿Con cuánta frecuencia no hemos soñado en muchas ocasiones ser esa damisela en aprietos que pide ayuda desde la torre más elevada? Y por supuesto ver aproximarse a nuestro gran príncipe montado en ese caballo, vestido con esa gran armadura. Todas estas historias fantásticas la hemos creado dentro de nuestra imaginación precisamente porque lo hemos observado. ¿A través de qué? A través de películas, a través de series, donde por supuesto se ha transmitido estas magníficas historias, pero basadas en historias que han sido creados por grandes autores, grandes escritores de la época, pero de quienes desconocemos sus nombres. En la presente línea de tiempo podemos observar los mejores o los cantares de gesta más representativos de la época. En el año 1000 tenemos a Beowulf, en el año 1100 Canción de Roldán, en 1140 tenemos el Mío Cid y en 1200 tenemos los Nibelungos. Cada uno de estos cantares de gesta fueron producidos en diferentes países y por supuesto esto iremos conociendo posteriormente. ¿Qué quiere decir los caballeros medievales? ¿A qué se refiere? En esta época se caracteriza por el castillo medieval. Sin lugar a dudas es una de las expresiones arquitectónicas más representativas de la época. ¿Por qué razón? Por su gran construcción, cómo este era elaborado. ¿De qué estaba conformado el castillo medieval? Tenía su torre esquimera, los pináculos, la torre de homenaje, su capilla, la almena. Entonces todo esto ustedes pueden observar en sus textos escolares para conocer más respecto al tema. Ahora, cuando hablamos de los caballeros medievales, sin lugar a duda es uno de los personajes que más nos recuerdan la Edad Media. Los caballeros, por supuesto. Esta condición nació en el siglo XII, cuando la iglesia intervino tratando de moderar el salvajismo de los señores, lo que dio origen a la ceremonia de entrega de armas que investían al joven como caballero, con el carácter moral y religioso que le faltaba. Pero ¿qué debía hacer ese personaje para poder precisamente pasar por todo ese ritual y ser considerado un caballero? Acá, como pueden observar, se dice que debía realizar una serie de rituales, ¿como cuáles? Como el ayuno, oración en la iglesia durante una noche, la ceremonia de vigilia de armas, la confesión y la comunión. Por supuesto, cabe destacar que en esta época, ya lo había mencionado anteriormente, la iglesia era muy influyente. Durante la permanencia en la iglesia se le hablaba sobre los deberes, la honradez y protección que debía cumplir, y las distintas piezas de su armadura se colocaban sobre el altar donde eran bendecidas. Posteriormente, antes de colocarse la armadura, el futuro caballero juraba delante de su padrino cumplir los deberes que el sacerdote había enunciado. El padrino tocaba el hombro de su ahijado con su espada diciéndole: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te armo caballero. A ver, todo este ritual, supongo que ustedes han podido observar en alguna película, ojo, pero ¿quién era el padrino? ¿O quién debía ser el padrino? El padrino no podía ser cualquiera, precisamente debía ser un caballero. No cualquiera tenía el honor precisamente de ser considerado como tal. Muy bien, entre los caballeros famosos destacó Ricardo Corazón de León, quien para vengar la derrota y matanza de una parte de sus tropas hizo sacar los ojos a 15 caballeros franceses y los envió donde Felipe Augusto con otro a quien había dejado tuerto, o sea, ciego. Luego tenemos otro de los grandes personajes de la época, eran los juglares. Pero ¿quiénes eran los juglares? Los juglares en la Edad Media vivían los pueblos de Europa bajo un régimen bilingüe. Solo una minoría
¿Qué quiere decir? O sea, los clérigos se servían del latín o lengua escrita. La casi totalidad de la masa social lo ignoraba. Los juglares vienen a satisfacer ciertas necesidades generales en el orden espiritual, principalmente la necesidad del espectáculo. Entonces, los juglares, ¿qué cosas desarrollaban? Sus actividades eran muy variadas. Iban de lo más común, lo que hacían ellos era entretener al público en auditorios, ya sean con sus habilidades musicales, con la lectura de poemas o con chistes y refranes. Los principales instrumentos de música del que se servían los juglares eran la cedra y el cítola, que derivan de la cítara antigua. Entonces ellos con la ayuda o el acompañamiento de estos instrumentos musicales pues daban inicio al gran espectáculo, acopiaba a gran cantidad de masa. Algunas características de la poesía juglaresca son la asonancia y la métrica irregular. Esta consiste en elaborar los versos guiándose principalmente por el oído, sin contar las sílabas con los dedos y sin que esta cuenta sea llevada por mucho rigor. Muy bien. Y luego también tenemos, por supuesto, los cantares de gesta en Europa. Beowulf es uno de los cantares de gesta que se desarrolló en Europa. Es anónimo, data precisamente en el año 1000. Y es una poesía épica. Este poema heroico no solo es el texto más importante, ojo, de la literatura escrita en inglés antiguo, sino también que es la primera obra épica europea en lengua vernácula. ¿Qué quiere decir lengua vernácula? En la lengua autóctona, propio del lugar. Hay datos de versiones orales que ya circulaban entre los años 700 y 750 y su más temprana versión escrita data aproximadamente del año 1000, pero esto no fue publicada hasta el año de 1815. Su tema proviene de la tradición heroica germana, pero esa herencia del folclore nórdico acusa también la influencia del cristianismo. Describe la personalidad y narra las hazañas del héroe escandinavo Beowulf, príncipe sueco que libera al rey danés Hrothgar del monstruo que saquea su reino. Beowulf regresa a su patria, donde reina pacíficamente durante 50 años hasta que un dragón amenaza su poder. Tras una esforzada batalla, el héroe abate al dragón, pero es gravemente herido. El poema termina con los funerales de Beowulf y las lamentaciones por su muerte. Como siguiente cantar de gesta tenemos la chanson de Roland, o conocido también como la canción de Rolando, obra maestra del cantar de gesta francés. La canción de Rolando fue escrita probablemente por Turoldo, un autor normando de quien solo conocemos el nombre. ¿De qué trata la canción de Rolando? Como su nombre dice, Rolando es el protagonista de esta historia. ¿Quién fue Rolando? Un valiente caballero del emperador Carlomagno, comando de retaguardia del ejército franco, que es traicionado por el caballero Ganelón y emprende una difícil retirada a través del paso de Roncesvalles. Atrapado entre las montañas y la vasta tropa enemiga, el héroe lucha hasta el final con un puñado de fieles y se resiste a tocar un cuerno para llamar al emperador, quien acude demasiado tarde y solo puede vengar su sacrificio. El poema, que glorifica así los conceptos medievales de la lealtad y del honor, es una de las mayores joyas de la literatura épica. Eso es un poquito el el resumen de la canción de Rolando. Luego tenemos el siguiente cantar de gesta, la canción de los Nibelungos. Este cantar de gesta es anónimo, alemán, data aproximadamente del año de 1200. También es una poesía épica. ¿De qué trata esta historia?
Se menciona que este poema épico fue escrito probablemente por un autor originario de la ribera del Danubio en la actual Austria. ¿Qué nos narra esta historia? ¿Qué es lo que nos menciona? Nos narra las hazañas de los héroes Siegfried y Gunther, los amores de las princesas Kriemhild y Brunhild y la furia vengativa de Hage y Atila. La estructura y el estilo conservan elementos de la antigua tradición noruega y de las edades escandinavas. Su tema ha sido reinterpretado durante siglos, inspirando a numerosos artistas, entre ellos el compositor Richard Wagner con su ópera El Anillo de los Nibelungos, estrenada en Bayreuth en 1875. En este texto podemos conocer un poquito acerca de la historia, porque tenemos un pequeño fragmento que ustedes lo pueden ir leyendo para que de esa manera puedan conocer acerca de esta historia. Por supuesto, aquí van a encontrar y van a entender del por qué las creencias de estas culturas o cómo es que precisamente son representadas en diferentes películas, ¿no? Si es que ustedes son fanáticos del cine. Muy bien, de acuerdo a lo que hemos leído y hemos visto, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio de afianzamiento. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son caballeros? A ver, según lo que ustedes han podido leer, van a responder estas 3 preguntas. Luego tenemos para completar: ¿de dónde derivan la cedra y el citola? ¿Cuáles son los cantares de gesta en Europa? Ahí hemos visto los 3 cantares de gesta, vamos a completar allí. Odín es el personaje de qué? ¿Ya? Muy bien. ¿Y Sigfrido mató a quién? Todo esto van a desarrollarlo, van a poder completar siempre y cuando lean el texto anterior. Muy bien. Luego tenemos para marcar verdadero o falso. Solamente vamos a marcar en este paréntesis una X si es verdadero o dentro de la F si es falso. Pues respondemos esto. Luego tenemos para relacionar los 3 cantares de gesta con sus respectivos orígenes, a qué lugares representan. Muy bien, hasta ahí nada más nos vamos a quedar con la actividad del día de hoy. Obviamos el resumen, no se preocupen por ello, solamente desarrollamos las actividades que les acabo de mencionar. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy, nos vemos la próxima clase.